Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Quizá para algunos les parezca raro que he cambiado la temática de las pláticas. He abandonado la crítica política y también, pues, decir algunas cosas sobre las leyes y esto y aquello. ¿Por qué? Porque nosotros, los pequeños, no tenemos la capacidad de influir en la gente. Solamente nos escuchan las personas que están necesitadas de una iluminación. Y en este caso, en este canalito, pues una iluminación humanitaria o humanista y al mismo tiempo cristiana, evangélica. Por eso aquí no es un canal de propaganda religiosa de ninguna clase, ni tampoco en este canalito se pretende implantar una ideología, la que sea, sino mejor tener la libertad de analizarlo todo, de revisarlo todo y de ver lo que uno puede aceptar y lo que uno puede rechazar uno mismo, no lo que le digan los demás. Recuerden ustedes que si en las democracias el voto da la razón, pues la razón no está en el voto. Me van a decir, ay padre, ¿qué es ese trabalenguas? Sí, para votar como debe ser, se necesita conocer por quién se vota, por qué se vota, para qué se vota y cómo se hace la votación. La votación en sí, nada más, es como, bueno, una tontería. Ir a votar sin saber, o sin querer saber, mejor, sin querer saber, y ver la conveniencia. Me conviene este partido, o este grupo de gente que está ahí, aunque sean los peores del mundo. ¿En qué sentido me conviene? Que me dan dinero, que yo no necesito de las leyes, ni ellas de mí. Tengo un perfil muy bajo, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no me alcoholizo, no ando de pispireto con las mujeres, tengo mi hogar, mi esposa, mis hijos, y ahí la vamos llevando, tenemos nuestro trabajo y también nuestra fe. Y mientras nadie nos moleste directamente, pues nosotros no vamos a pensar el voto. ¿Para qué? Vamos a votar por quienes voten la mayoría. Bueno, esa es la mentalidad de que el voto no es razonable. Pero por otro lado, para que haya un voto razonable, se necesita que haya candidatos, bueno, en primer lugar, un pueblo razonable, que use la razón. México, desgraciadamente, no es un pueblo razonable o racional, es un pueblo emocional y convenenciero y cobarde. Pero no lo digo como para condenar a nadie, es una expresión, simplemente una descripción de la realidad. Pero también, cuando se superan los límites de la cobardía, el pueblo mexicano se convierte en una horda
salvaje, violenta, peligrosa, y pues ya tenemos nosotros la prueba en la Revolución Mexicana y también en la Cristiada, que este año se conmemora porque hace 100 años que comenzó la rebelión cristera. La rebelión cristera fue porque se quiso desarraigar la fe católica o cristiana católica. Y la gente dijo que no, que nadie tiene derecho a quitar la fe de nadie. Y por eso se hizo la guerra cristera. Ahora, la tesis o la frase que quiero justificar. Sí, al final el amor va a vencer, pero se vence a través del sufrimiento de los que van a derrotar a la maldad. Si vemos la historia de México, que ahora ya la están revisando totalmente, y se está acabando el Cortés monstruo, y los españoles monstruos, y se está ahora sí hablando de que todos los pueblos de la América, de aquí de Mesoamérica, estaban inconformes con los aztecas, que los aztecas eran unos monstruos con sus hermanos indígenas, y que cuando llegó Cortés, lo único que hizo fue encabezar, algo así como López Obrador, encabezar la inconformidad de todos los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues porque eran depredadores los aztecas y tenían su idea de que había que matar gente para sostener al sol. Su religión era pues una religión violenta y cruel, aparte de otras formas de matar a la gente para ofrecerla a Dios, a su Dios pues, o a sus dioses. Y quienes terminaron con el imperio azteca, pues fueron los tlaxcaltecas y todos los pueblos de en derredor, menos el purépecha o el purembe o el tarasco. ¿Por qué el tarasco no? Porque este pueblo, los indígenas de aquí, eran bravos, y tan bravos que los aztecas nunca pudieron con ellos. Aquí toparon con piedra. Y por lo tanto, los aztecas estaban aislados o no podían entrar en contacto con los tarascos porque los tarascos les ganaban. Pero los tarascos no tenían pretensión de expandirse hacia ninguna parte. Y cuando ya ganó Cortés, bueno, o todos los pueblos indígenas se vengaron de los aztecas, entonces el dirigente indígena de acá, Calzonsi, o Cazonsi, fue decirle a Cortés: mira, ya le ganaste a nuestro enemigo y reconozco que no vamos a poder contigo, y mejor vamos a cambiar nuestra religión voluntariamente, naturalmente entre comillas. Lo que dicen los dirigentes no lo acatan, no lo obedecen las masas. Pero para evitar un sufrimiento tremendo, entonces el Cazonsi, luego fue don Francisco cuando ya lo bautizaron, y el reino purépecha, purembe o tarasco, no sufrió los horrores de la conquista, de la venganza. Bueno, porque contra los tarascos no había ningún rencor de nadie. Por lo tanto, eran de otro tipo de gente.
Y ahora se está pues aclarando todo esto. Zunzunegui está dando muchas conferencias y quitando los mitos y las horrorosidades y todas las cosas. Y la razón más grande es por qué 400 españoles no pudieron con 6 millones de mexicas. Y también, bueno, los tlaxcaltecas que primero se pelearon con los españoles y los españoles los trataron muy mal. Alvarado hizo una masacre en Puebla, me parece, Cholula, por ahí. Pero de todas formas entendieron que su coraje era más grande que su traición, entre comillas, y por eso acompañaron a Cortés a destruir, a eso iban, a vengarse de la ciudad de Tenochtitlan. Pero bueno, y allí está precisamente el sufrimiento, porque también mañosamente Hernán Cortés o algunos de sus aliados introdujeron la viruela en la Ciudad de México y eso causó, era una guerra bacteriológica. Todo esto hay que verlo sin pasión, hay que verlo sin condenar ni aplaudir. Son hechos que sucedieron y que ya pasaron y que pues dejaron en la historia ese sufrimiento sigue. Y ese sufrimiento está en los pobres, pero ahora no solo, bueno, en la época de los aztecas, pues mataban a mucha gente de una manera injusta. Pues ahora lo están haciendo. En México se mata a mucha gente injustamente y no hay voces que reclamen que eso no está bien, como los misioneros. Vean cómo de España vino la guerra y la cultura esta que tenemos, violenta, machista, etcétera. Pero al mismo tiempo vino un aspecto pacífico, pacificante, misericordioso, justo. Y los misioneros y los obispos primeros enfrentaron a los conquistadores, que eran gente ruda, bruta. Es como si ahora el episcopado se pusiera a enfrentar a los narcos. Me dirán, ay padre, pues ¿qué les iban a servir los obispos a los narcos? Nada, porque en aquel tiempo había una cosa que ahora no hay, respeto hacia las cosas religiosas. Y Hernán Cortés, bueno, eran personas pues violentas y todo, pero eran creyentes. Y esa fe la demostraban con actos de humildad que los indígenas no podían entender, que cuando llegara un fraile descalzo, pobre, mal comido, y se hincara Hernán Cortés y le besara la mano al fraile, pues los indígenas se quedaban de a 6, como dicen por aquí. Porque cómo era posible que aquel terrorífico asesino, violador, malvado, se hincara ante un pobretón, a un débil, y todo por la fe. Bueno, ya se acabó la fe, por supuesto, entonces entendamos. Aquellos castellanos que llegaron hace 500 años tenían fe, y esa fe era la que controlaba o la que matizaba la maldad. Y también trajeron leyes. En aquellos tiempos se
creía que las leyes servían para regir a las personas y que había juicios de residencia, que todos los que tenían un mandato, una autoridad, se les revisaba cada determinado tiempo, venían de la metrópoli, de hecho así vino don Vasco de Quiroga, que era un laico de 60 años, vino creo que en la segunda reunión esa de los juicios, para venir a revisar la segunda audiencia. Y se llamaba audiencia porque llegaban esas personas y pedían información de todos y también pues información de los débiles de una manera prudente, oculta, anónima. Y como el rey Carlos I de España y V de Alemania no quería que se le insubordinaran ni se salieran del huacal los gobernantes, entonces les aplicaba la ley. Y por eso Hernán Cortés nunca recibió el nombramiento ni de virrey ni de dirigente guerrero de la Nueva España. Y a Nuño de Guzmán y a otros terribles los castigaron por abusos de la autoridad. Estoy diciendo todas estas cosas porque a veces juzgamos de una manera muy plana y creemos que los castellanos, porque no existía pues España, eran los demonios y que los indígenas eran unos angelitos. Pues no, tan malos eran unos como otros. Ahora, ¿de dónde salía la bondad en los aztecas? Pues de los sabios, pero los sabios no tenían la influencia que tenían los religiosos y hasta algunos gobernantes muy humanos o humanistas que pues querían que todos los seres humanos tuvieran derecho a la vida y no querían los sacrificios humanos, pero por supuesto a ese tipo de personas pues las silenciaban o las hacían a un lado. Bueno, el sufrimiento de todas las personas al final de la colonia produjo la independencia. Y por el sufrimiento de los independentistas se produjo la independencia por la muerte de Morelos, de Hidalgo y de todos los sacerdotes que andaban con ellos y los militares y la gente, la persona ejemplar de la época de la independencia, pues todos sabemos que es don José María Morelos y Pavón. Y por eso hizo los sentimientos de la nación aquí en Apatzingán, y en Zitácuaro y en otras partes redactaron esa primera constitución que se puso en funciones aquí en Apatzingán, la de 1814. Si uno conoce la historia, si uno reflexiona sobre todo lo que ha pasado, sabe que de todo este sufrimiento va a salir la salvación. Pero también, así como los misioneros se interpusieron entre la violencia y la injusticia, y algunos pues sufrieron también calumnias como siempre, atentados y demás, y no se desanimaron.
Así también nosotros, los que somos creyentes y somos humanistas, porque queremos que todas las personas sean libres, pues no debemos desanimarnos y tenemos que hacer lo que nos toca. Por eso, lo que nos toca. Desde nuestro lugar, desde nuestra pequeñez, podemos poner un granito de arena en esa construcción de un México nuevo, un México justo, un México limpio, pero hay épocas en nuestra historia y en el mundo, que ganan los malos y están allí hasta que alguien se cansa de ellos y la gente también responde y los quitan por la violencia. Ya ven ustedes, bueno, ahora caigo a lo que está sucediendo. Irán, ya tienen desde el día 24, creo 20 de diciembre, en una violencia que produce sufrimiento, pero van a tumbar al ayatollah Khomeini. Enseguida está Rusia con Ucrania. Aparentemente Rusia va a ganarle a Ucrania y ya la destruyó todo el país y ya no respeta a nadie. Putin bombardea hospitales, escuelas, iglesias, todo porque quiere destruir a Ucrania. Pero también los ucranianos se han defendido y han matado, asesinado a un montón de soldados dirigidos por los rusos. Y también ya están debilitando las fuentes de energía de Rusia y Rusia va a colapsar. Tampoco no digo que mañana, no, pero la destrucción de la economía trae la pobreza. Es como aquí, toda la quema de autos, de vehículos en las carreteras, por los retenes, por los enfrentamientos. Todo eso es pura pérdida de la riqueza nacional. Y ya tenemos 15 años perdiendo autobuses, tráileres, camiones, empaques, productos, personas. Todo eso tiene que tener una consecuencia, por supuesto, una consecuencia negativa, pero eso lo vamos a ver después. Y ahorita, pues en lo de Venezuela, pues también están las fuerzas del mal en Estados Unidos, los enemigos de Trump, que son los demócratas, que le quieren quitar las facultades facultades legales de un presidente de Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas, para que fracase. Es como alguien que quema su casa para ver arder la del vecino. Pero solo Dios sabe qué va a pasar. Y eso de que Trump ya detuvo los asesinatos de cristianos en Nigeria, esa es una realidad positiva. Está acabando con ese sufrimiento de los cristianos asesinados por los islámicos terroristas. Y lo de Venezuela, pues dejemos que avancen las cosas para ver. Todos quisiéramos que para el veintitantos de este mes, que sería cuando debería de tomar posesión el presidente legítimamente electo,
para que ya se restaurara la democracia, pero es muy difícil, porque todo en Venezuela está podrido y hay mucha gente podrida en México que gritan, ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! Hasta que alguna señora les dice, cállense, idiotas, no saben lo que están diciendo. Pero bueno, ahí le vamos a dejar. De todas maneras, en este año supongo que van a mejorar las cosas humanas y cristianas, pero no económicas, porque no hay crecimiento en México y hay mucha deuda. Cuando las dos cosas pasen de cierto nivel, entonces vendrá la crisis, pero ya vendrá. Voy a leer sus comentarios. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Igualmente, Rosa López. María Emilia González, buenas noches, Padre José, en tiempo de Navidad. Sí, seguimos en el tiempo navideño. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad, presente. Igualmente, Adriana. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones, bendiciones. Leticia YP, gracias, Padre. Gracias a ti, Leticia, que estás aquí con nosotros. María Martínez, Padre, para nosotros es importante tener la opinión de una persona de la iglesia y que tenga la preparación y pensamiento de una persona como usted, que puede ser un referente para tomar decisiones. Pues muchas gracias que me tomen así. Yo doy platiquitas. Gracias, María Martínez. Alejandro Villarreal, buenas noches, Padre y comunidad. Buenas noches. Andrea, la mujer como fábrica de la vida. Carmen Hernández enseñaba frecuentemente que el demonio tiene un odio especial hacia la mujer porque ella es la portadora del don más grande, la vida. ¿Es cierto, Andrea? Malena Orduña, buenas noches, Padre y grupo. Buenas noches, Malena. Andrea sigue insistiendo que como la mujer es la portadora de la vida, el demonio se ensaña con la mujer. Adriana Chávez, el amor a México es la esperanza de que no haya una herida que emana de la peste de la guerra, la ambición y la rabia, y el sucio hedor que mata el espíritu, bajo mil formas superfluas a la indiferencia. Tienes toda la razón, Adriana Chávez. Bueno, entonces Andrea sigue diciendo que el ataque a la mujer viene desde el demonio en el paraíso terrenal y que posiblemente también vaya a decir que la Santísima Virgen María restaura ese don de la vida y vence al demonio. Silvia Torres Aguirre. Buenas noches, decía Padre José, que también un español, el doctor Balmis, trajo la vacuna iniciando la inmunización activa. Sí, pero hay que decir los hechos y luego complementarlos. Nada más. Yo no estoy en contra. Bueno, sí estoy en contra de que si fue cierto eso de que a propósito aventaron cadáveres virulentos a la Ciudad de México, en la Ciudad de México, para matar a los indígenas, pues está muy mal. Adriana Chávez, pienso que el amor es la pieza mágica que todo acomoda,
que da sentido a la vida y que renueva las cosas, las personas y las horas. ¿Sí? Silvia Torres Aguirre, por favor, cuando se repiten sus mensajes, hacen spam y limitan a otros que desean opinar. Gracias por no repetir sus mensajes. No entiendo eso de repetir los mensajes. Pues yo no repito ninguno. Todo 2828, saludos. María Sánchez, Padre, buenas noches, espero haya tenido un feliz año. Sí, bendito sea Dios, aquí estoy, griposo, pero aquí estoy. María Emilia González, la libertad y los derechos del hombre se conquistan con la donación. La entrega como Jesús que murió para nuestra salvación. Los primeros cristianos testimoniaron con su vida por el Evangelio y difusión del cristianismo para llevar la salvación a todo el mundo. Así es. María Emilia, buenas noches a todos. Igualmente María Emilia. Silvia Torres Aguirre. Padre José, hoy se vivió un temblor muy fuerte en San Marcos, Guerrero. Hubo caída de casas, no se reportan víctimas. Sí, también en la Ciudad de México. Bendito sea Dios que solo son daños materiales que de una u otra forma se pueden solucionar. Maritere, buenas noches, Padre José Luis. Feliz y bendecido año 2026. Que Dios lo bendiga por siempre y lo proteja de todo mal. Amén. Gracias. También Maritere, buenas noches, comunidad segura. Bendiciones para todos nosotros. El Señor nos conceda la liberación del mal de nuestro país, pero también a Dios rogando y con el mazo dando. El maíz Lenita, también el demonio se ensañaba con los sacerdotes y el maligno ataca en especial a nuestros sacerdotes y los tienta más que a las mujeres. Bueno, yo allí no puedo opinar, pero estoy de acuerdo. Los sacerdotes, por estar cerca de Dios, son más tentados por el demonio y hay mujeres que no son santitas, como dice la persona que comenta. Pues, Maritere, padre, ¿ya supo del símbolo que tiene la puerta del rancho La Chingada? No. Donde habita el peor expresidente de México. No, eso no lo sé. Voy a fijarme. Pedro Velesco. Bendiciones, Padre y comunidad para todo el año. Gracias. Bueno, ya, Maritere, veré eso. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Yo creo que todos los comentarios, pues, se tienen que pensar y se tienen que resumir, porque si es el mismo tema, pues no lo voy a estar dice. Y lo del spam, pues ciertamente no sé. Pero Dios los bendiga y si Dios quiere, pues mañana a las 10 de la noche. Feliz año.